Voy a comenzar la grabación y voy a compartir pantalla. Ahí ya se ve. Sí. ¿Vamos a abrir también el Packet Trader nosotros? Gracias. Si quieren ahorita que sea una de... Bueno, lo que yo pensaba hacer era que hoy empezáramos con IGRP. Si quieren hago una explicando los pasos con la grabación que ahorita está. Y terminando esa ya les dejo hacer uno ustedes para que practiquen. Ya sea con el video o con los pasos que se fueron aprendiendo. Vale. Va. Entonces va a ser una práctica sencilla. Yo creo que vamos a poner 1, 2, 3, 4 routers. Vamos a hacer que se conecten dos redes entre ellas, lo que sería de cada lado. A cada computadora, perdón, a cada lado de la red, vamos a colocar unas 3 computadoras. Y más o menos así nos quedaría. Entonces a todos los routers habría que ponerles la WIC 2T para poder hacer las conexiones. Una vez que ya tienen las WIC 2T, ya empezamos a hacer el cableado de todos nuestros dispositivos. ¿Hay alguien que no haya manejado IGRP, muchachos? Yo no estoy seguro. Creo que sí, pero no estoy seguro porque me suena. Bueno, ahorita la vemos. Se supone que protocolos básicos son el estático, que se supongo que sí lo vieron. Quiero pensar. Sí. Bueno, se divide en estático y dinámico. Estático sí solamente está ese dentro de su clasificación. Y dinámico hay bastantes. Pero los más comunes yo creo que es RIP, EIGRP y OSPF. Entonces yo creo que son los 3 que vamos a estar manejando para esta materia. Y ahorita ya está todo conectado, entonces seguiría a colocar las direcciones IP y de red que vamos a estar ocupando. Para esta de aquí le voy a dar la 192.168.50.0. Para esta de acá, la 192.168.60.0. Para esta de los routers, yo creo que la 30.0.0.0. Acá arriba la 31. Y para acá la 32. Esas serían nuestras redes. Tun, 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 tun. Entonces, ahora vamos a colocar las IPs a las computadoras. Si decimos que esta es la 50, lo más común es que coloquemos la primera IP al router, por lo tanto aquí empezamos desde la punto 2, dejamos esa máscara y le decimos que la 1 la tiene el router. Como ahorita no estamos haciendo práctica con servidores, entonces podemos dejar ese DNS vacío. Y seguiría la punto 3 y la punto 4. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo, solo que con su segmento de red que es la 60. 60.2. 60.3. Y 60.4. Después seguirían los routers. Entonces voy a empezar desde el router izquierdo. Vamos a ponerles nombres. Vamos a decir que este es nuestra orgullosísima UPVT. Aquí pasa por Almoloy York. A Puerto Luca.
y llega hasta la UAM. Entonces vamos por la UPVT. Híjole, voy a cambiar ahí tantito de pantalla para que se vea mejor en la línea de comandos. Ahí ya se ve en grande la línea de comandos. Sí. Sí. Simón. Y empezamos a configurar. Le decimos que no. ENA, para los que no quieran poner enable. Usted. Y vamos a colocar sus IPs. De acuerdo a este router, nos dice que del lado de la fase Ethernet están los del 50.0, donde teníamos las compus. Entonces le digo, del lado del fase Ethernet, voy a colocar la IP 192.168.50.1, que es la primera que reservamos para nuestro router. Colocamos su máscara de 24 y le decimos no shutdown. Una vez que ya colocamos la fase Ethernet, ahí, nos vamos a la interfaz serial. Y ahí la dirección que teníamos era la 30.0.0.0. Entonces le digo que asigne la dirección 30.0.0.1 con su máscara de 8, que sería un 255 y 3 ceros. Aquí ya es opcional, si quieren delimitar que este es el servidor en cuanto le envío de la información, entonces ocupamos el comando clockRate, diciéndole que van a ser 64.000 bits por segundo la transferencia. Y salimos. Luego me voy a cambiar al router número 2. Que es el de Almoloya. Ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Gracias. Le decimos que no y lo mismo. Enable, conft. Aquí no lleva fase Ethernet, serían las dos seriales. La primera que está conectado con la UPVT, que es la serial 0, y tiene su IP address de 30.0.0.2. Luego su máscara de 8, que sería 255.0.0. Y su no shutdown. Luego colocamos la otra serial, que era la 001. Le colocamos su IP, que sería la 31.0.0.1. Su máscara de 8. Y su no shutdown. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Entonces me paso al router de Toluca. Y le decimos que no. Y déjenlo acomodo para ver. Ahí está. Entonces, enable, conft. Si estamos en Toluca, le toca la interfaz serial 001. Con su dirección 31.0.0.2 y su máscara de 8. O el no shutdown. Y después la interfaz 000, la cual correspondería a la conexión con la UAM. Para ahí designamos la dirección 32.0.0.1. Nuevamente le decimos no shutdown. Luego de ahí y voy a pasar al último router.
Ujú. Ahí estoy. Entonces estoy en el de la UAM, le decimos que no. Enable. Configure terminal. Voy a la interfaz 000. Configuramos la IP, que sería la 32.0.0.2. Decimos no shutdown para que encienda y configuramos también la fase Ethernet porque ya estoy en el otro extremo de la red. Ahí le tocaría la dirección 192.168.60 y ya me sacó. .60.1 y su máscara de 24. También le daríamos no shutdown. ¿Está compartiendo pantalla, profe? Estaba no. cambiando. Ah, Sí, perdón, es que minimicé y creo que se les desapareció. ajá. Entonces se supone que hasta ahí ya tenemos asignadas las IPs. Ya debería estar mandando ping entre dispositivos, siempre y cuando pertenezcan a la misma red ahorita. Creo que hasta ahí no debería de haber ningún problema, quiero pensar. ¿O alguna duda o pregunta que tengan hasta ahí, muchachos? Yo no. No, yo tampoco. No. F. Bueno, entonces parece que todo bien. Ahora ya nada más nos faltaría el EIGRP. Creo que voy a ocupar la lupa para más rápido. Ahora, ¿cómo se configura IGRP para ir haciendo memoria? Voy a aparecer en el apartado de configuración, en el modo de configuración del router. Y aquí primero voy a verificar cuáles son las que están conectadas. Para eso tengo el comando do show IP route. O si estoy desde el modo privilegiado, le quito el do. Profe, Solo se ve Mande. la topología. no sé si. Ándale, es lo que le iba a decir, que solo se ve la topología. ¿Todo se ve la topo? Un minuto, un minuto. ¿Ahí que se ve? Ahí ya se Sí, ve todo. ¿Ya se ve en grande la línea de comandos? sí, Sí. Gracias. Entonces les decía, estamos en el modo de configuración, ocupamos do show IP route, o si están desde el modo privilegiado, le quitamos el do. Los de enrutamiento, como les decía, son bastantes protocolos de enrutamiento, sin embargo estamos con los principales. Ahorita, si revisamos la topología, como no hemos configurado nada, solo nos aparecen las redes que están directamente conectadas. Por eso nos aparece la C, como bien dice aquí, para lo que está conectado. Vamos a configurar EIGRP. Para eso, el primer comando es router EIGRP y dejamos un espacio y va a llevar un número, que es un identificador que tiene IGRP. La condición para configurarlo a él es que coloquemos el mismo número o ID dentro de todos los routers. Entonces, por decir, yo aquí voy a colocar el 20 y ahorita que esté en el router de... ¿Cuáles fueron los otros? Este era el de UPVT. En el de UPVT de Almoloya, de Toluca y de la UAM tengo que colocar el mismo número o identificador. Se abre el modo de configuración del enrutamiento. Profe, Mande. ¿y qué pasa si el número de identificador es diferente? Si el número de identificador es diferente, no se van a comunicar. Por decir, si Vale. tenemos una topología, se me ocurre, del lado izquierdo tenemos 3 routers con el 20 y del lado derecho tenemos 3 routers con un 10, nada más se comunican entre los que tienen el mismo ID, Vale. entre los de la derecha y entre los de la izquierda. De nada. y hay un número como máximo que podemos asignar. Digamos, Así es. ahorita puse el 20, pero yo puedo poner 1.000.000 o algo así. Es el 65.535, si no estoy mal. A ver. Router EIGRP. Sí. Entre 1 y 65.535. Va. Gracias. Demostrando conocimientos, profe. Es que no sé si estoy mal
o lo aluciné, pero creo que es por un espacio de memoria de los enteros, me parece. Por eso ese numerito. Pero sí, tienen hasta ese número. Ya para adelante, sí, creo que ya les va a marcar error. Por eso Va. nos quedamos con el 20. Gracias, Alex. El A siguiente usted. comando es network. Vamos a colocar network y voy a colocar la dirección de red que me aparece conectada. En este caso es la 30.0.0.0.0. Dejo un espacio y colocamos algo que se le llama wildcard. La wildcard es lo opuesto a una máscara de subred, por decir. Aquí me dice que mi máscara de subred es diagonal 8, lo que sería 255.0.0.0. Ahora, yo imaginativamente voy a restarle a un 255, 255, 255, 255 este número que está aquí. De tal forma que cuando lo vayamos restando, por ejemplo, es 255 menos 255 nos da 0. 255 menos este 0 de aquí nos da 255. 255 menos este 0 de aquí nos da 255 y 255 menos este 0 de acá nos da 255. Esta de aquí sería la wildcard y si se dan cuenta es lo opuesto a la máscara de subred que tengo. Entonces esta es la que voy a dejar. A diferencia de, creo que es RIP versión 2 me parece, que ahí sí se pone la máscara. En EIGRP y en OSPF se colocaría esta wildcard. Nuevamente, coloco network porque veo que tengo dos redes conectadas. Entonces vamos a colocar la segunda, 192.168.50.0. Tenemos una máscara de 24 y hay que hacer lo opuesto de esa máscara para obtener la wildcard. Entonces nos quedaría 0.0.0.255. Así como la máscara de 23, 255 seguidos, ahora son 3 ceros. Y donde ve el 0, coloco un 255. Coloco un enter y ya acabé de configurar hasta ahí mi primer router, el de la UPVT. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Entonces vamos a configurar los otros tres. Acabo de escuchar Redentería. Pensé que no estaba. Sí, ahí Sí, está. soy yo. Pero siempre escucho bien lejos. Entonces voy al segundo router y hacemos el mismo procedimiento. Enable. Le voy a poner ahí Show IP Route. Me voy al modo de configuración. Y hacemos lo mismo. Router, EIGRP. Colocamos su identificador que debe de ser igual al otro, que sería el 20. Network 30.0.0.0 y su wildcard que sería Profe. 0. Mande. Pero todavía tengo una duda. Dígame. ¿Para qué sirve el EIGRP? ¿Cuál es su función? Su función de IGRP es comunicar redes lejanas. En este caso lo que tenemos del lado izquierdo con lo que tenemos del lado derecho. Porque se supone que la comunicación, por ejemplo, llega desde esta compu hasta este router. Hasta ahí se ve bonito. Pero si yo trato de llegar a otro router más lejano, ya es cuando falla. O hasta el otro lado, ya es cuando falla. EIGRP, OSPF, RIP, estático y otros protocolos similares sirven para precisamente eso, comunicar dos redes lejanas o indicarle el camino que deben de seguir los paquetes. Vale, gracias. Sí. De hecho, sí, protocolos tienen muchos. Yo creo que los que más van a ver sí va a ser RIP, porque es como el comuncito, el popular para redes pequeñas, y OSPF para redes un poco más grandes. Tal vez ya hablemos un poquito de teoría y de características de ellos. EIGRP casi no lo ven porque es un protocolo compropietario, pertenece únicamente a Cisco. Entonces los comandos que ahorita estamos viendo solamente sirven para marcas de Cisco o marcas que hayan comprado la licencia o tengan compatibilidad con este protocolo. Pero sí está como que más difícil de ver que un OSPF o un RIP. Y les decía, aquí estábamos colocando las redes, le doy Enter, en automático me dice,
que ya encontró un vecino, es decir, encontró una nueva red gracias al protocolo EIGRP. Incluso aquí me dice por qué camino la encontró, que fue por el 30.0.0.1. Y me faltaría dar de alta la otra red que me aparece conectada, que es la 31. Entonces nuevamente coloco network 31.0.0.0 y después coloco 0.255.255.255. Termino con ese router. Voy con el siguiente y el procedimiento es lo mismo para los otros dos. Se los hago un poquito menos explicados. Y recuerden que solamente se colocan las redes que nos aparecen conectadas. Ya me dice que encontró otro vecino. Pongo la 32 y hasta ahí. Voy con el de la UAM. Enable, show IP route. Conft. Me dice que ya encontró también un nuevo vecino, un nuevo dispositivo cercano. Y ahí está. Ya terminé de configurar ahorita, se supone que todas las máquinas. Sí, perdón, todos los routers. Entonces, si yo coloco nuevamente el de show IP route, bueno, perdón, do show IP route porque estoy en el modo de configuración. Ahora ya me aparecen las dos conectadas y me indica, de acuerdo a la terminología de aquí arriba, que la letra D es para indicar que se conectaron con EIGRP. Por eso me pone 3Ds. Me dice que ya encontró la red 30.0, la 31 y la que está en el otro extremo, que es la 192.168.50.0. Nos dice la vía por donde la encontró y también el puerto, que sería el serial, y el tiempo que tarda en estarse refrescando una y otra vez el protocolo para actualizar en caso de que llegue un nuevo router o nuevas computadoras. Entonces, si ahorita yo mando mensaje, ya la descompuse, llegó, ahí está. Ya llega ahora sí el mensaje de extremo a extremo. Gracias al enrutamiento EIGRP, ya podemos hacer que vaya pasando por cada uno de los routers. Y ahí detengo